Muy buenas tardes, profesor. Espero me esté escuchando muy bien. Eh, este será el video en el que voy a realizar el taller de la ventaja comparativa y ventaja absoluta. Entonces, espero me disculpe por el uso de tapabocas, pero es por protocolos de seguridad aquí en la casa, ya que pues, fuimos fuertemente afectados por el COVID-19 y pues aún estamos en ese proceso como de aislamiento y demás, ¿no? Entonces, empezamos con el taller. El taller dice que en Colombia un trabajador puede producir hasta 1 kilogramo de café en 30 minutos y un kilogramo de carne en 90 minutos. Por su parte, en Estados Unidos, un trabajador en promedio puede producir 1 kilogramo de café en 60 minutos o 1 kilogramo de carne en 70 minutos. Entonces, primero que todo vamos a empezar a organizar la información, ¿no? Entonces decimos que nuestros insumos, pues vendría siendo el tiempo, ¿no? Eh, entonces decimos que un trabajador colombiano produce 1 kilo de café en 30 minutos, ¿verdad? Produce en 30 minutos. Y 1 kilogramo de carne en 90 minutos. Mientras que un trabajador en Estados Unidos produce 1 kilogramo de café en 60 minutos y 1 kilogramo de carne en 70 minutos, ¿verdad? Entonces, para hallar el costo de oportunidad, ¿no? Teniendo en cuenta que el insumo viene siendo el tiempo, ¿cierto? Que está dado en unidades de minutos. Entonces, lo que se hace es dividir el tiempo en que toma un trabajador producir 1 kilogramo de café, dividido en el tiempo que le toma producir 1 kilogramo de carne. Entonces, por lo tanto, el coste de oportunidad del café en carne viene siendo 0.33. Asimismo, hacemos con, con, con los trabajadores con el trabajador de Estados Unidos, ¿no? Entonces hacemos la misma operación que vendría siendo 60 minutos dividido en los 70 minutos que le cuesta producir 1 kilogramo de carne. De igual manera hacemos con, kilogramo, con el costo de oportunidad de la carne, ¿no? Entonces, 90 minutos, que es lo que le cuesta producir a, a Colombia 1 kilogramo de carne dividido en 30 minutos, que es lo que le cuesta producir 1 kilo de café. De igual manera, hacemos la misma operación para, para esto, ¿verdad? Entonces, con esta información ya podemos responder nuestra primera pregunta, que es ¿qué país tiene ventaja absoluta para producir carne y cuál ventaja comparativa para producir carne? Explique. Entonces, aquí podemos decir que en cuanto a la carne, que viene siendo este cuadro de acá, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene una ventaja absoluta. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque le cuesta menos tiempo producir 1 kilogramo de carne, mientras que en Colombia le cuesta 90 minutos, en Estados Unidos cuesta 70 minutos, ¿no? Entonces, por esta razón es que Estados Unidos tiene una ventaja absoluta. Entonces, ahí respondimos que Estados Unidos tiene ventaja absoluta para producir carne. En cuanto a la ventaja comparativa, también Estados Unidos tiene esa ventaja. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad es menor al costo de oportunidad de Colombia.
Entonces, por lo tanto, decimos que Estados Unidos tiene tanto ventaja absoluta como ventaja comparativa en la producción de carne, ¿verdad? El punto B dice que ofrezca un ejemplo numérico donde se muestre cuál sería la producción de cada país si no existiera comercio, por lo que cada uno tiene que autoabastecerse tanto de café como de carne. Entonces, para eso, pues tenemos las 6 horas, ¿sí? Del jornal de trabajo. Entonces, suponemos, ¿no? Que como se tiene que autoabastecer, ¿no? Ellos mismos, pues entonces van a dedicar mitad de tiempo para producir carne y mitad de tiempo para producir café, ¿verdad? Entonces, para ello lo que hacemos es, pues, hacemos, ¿no? La producción de café, que vienen siendo las 3 horas de trabajo, ¿verdad? Las 3 horas de trabajo por los 60 minutos, ¿cierto? Por los 60 minutos de cada hora, dividido en el tiempo, ¿no? En el tiempo que requieren que trabajan, ¿no? Haciendo 1 kilogramo de café. Entonces, por lo tanto, tenemos que Colombia, en las 3 horas, ¿no? Produce 6 kilogramos de café. Mientras que Estados Unidos en 3 horas, ¿no? En 3 horas, por los 60 minutos, dividido en los 60 minutos que gasta produciendo 1 kilogramo de café, va a producir 3 kilos de café, ¿verdad? Asimismo, hacemos con la carne. Asimismo, hacemos con la carne. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? Que son 3 horas de trabajo por los 60 minutos que tiene cada hora, dividido en los 90 minutos que requieren para hacer 1 kilo de carne en Colombia, como resultado nos arroja que Colombia produce 2 kilos de carne, 2 kilos de carne para su consumo en 3 horas, ¿verdad? Entonces, de igual manera, hacemos con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, 60 kilogramos, qué pena, 3 horas por los 60 minutos que tiene cada hora, dividido en los 70 minutos, que gasta en producir 1 kilo de carne, ¿verdad? Entonces tenemos que Estados Unidos produciría 2.57 kilogramos de carne, ¿verdad? Entonces, para tener un total, ¿no? Entonces, un total de 9 kilos, ¿no? Ya tenemos el total. Listo. Acá hacemos esto, más esto, para producir kilos de carne. ¿Listo? Entonces, de esta información ya podemos explicar, ya podemos darle respuesta a este punto B, ¿no? Entonces, le damos respuesta, ¿no? De que Colombia, ¿no? Colombia consume un total, esta vendría siendo el consumo, ¿no? Consumo. Entonces, que Colombia consume 8 kilos, ¿no? Esto está en unidades de kilos, 8 kilos. Y Estados Unidos consume 5.57 kilos, ¿no? De los dos productos.
de los dos productos. Entonces, con esto analizamos que Colombia, para autoabastecerse, podría consumir y producir 6 kilos de café y 2 kilos de carne, ¿cierto? Y Estados Unidos, para autoabastecerse, para que sí, que no haya ningún intercambio, produciría 3 kilos de café y 2.57 kilos de carne, para un total de consumo de 5.57 kilos de los productos. Entonces, con esto le daríamos respuesta y analizaríamos el punto B. Ahora vamos con el punto C. Dice, ofrezca un ejemplo numérico suponiendo que ahora se presenta comercio entre los dos países. Entre los dos países. El punto decía que la cantidad debe reflejar como una mejoría o pues una mayor producción, ¿no? Entonces para esto vamos a hacer una producción de comercio con división total, que sería que cada país pues produce en lo que se especializa, ¿no? Entonces, por lo tanto, Colombia produciría café, que es como en lo que se especializa, y Estados Unidos, como está especializado en la producción de carne, ¿cierto? Entonces produciría carne en su totalidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a hacer un intercambio, ¿no? Vamos a, a hallar como la producción total de que Estados Unidos se dedique solo a producir carne y Colombia a producir café. Entonces, para esto tenemos que 6 horas, que son las que se trabajan, ¿no? Por los 60 minutos que tiene cada hora, dividido en el tiempo que requiere a Colombia, ¿sí? En los 30 minutos que a Colombia necesita para producir 1 kilogramo de café. Entonces, por lo tanto, tenemos que Colombia produciría en su totalidad 12 kilogramos de café, ¿sí? Con los que entraría a hacer el intercambio. ¿Sí? Ese es como el producto con el que Colombia va a hacer el intercambio. De igual manera, hacemos con Estados Unidos, ¿no? Entonces hacemos la misma operación que vendría siendo, ¿no? 6 horas, que son las horas de trabajo, por los 60 minutos que tiene cada hora, dividido en el tiempo que requiere Estados Unidos para producir 1 kilogramo de carne. Entonces, por lo tanto, Estados Unidos eh, entraría a producir 5.14 kilogramos de carne, ¿cierto? Con lo que se empezaría a negociar, ¿cierto? Con lo que se requiere hacer el intercambio. Entonces, esto da un total, ¿cierto? Esto da un total. Acá tenemos que este vendría siendo el total, ¿cierto? De los dos. Este vendría siendo la suma de este más este, que son 0. Este vendría siendo la suma de este más este, que sería 5. Esto lo ponemos acá en general. Para un total, ¿cierto? Esto lo ponemos en este color, tendría siendo lo que produce Colombia. Y esto lo ponemos en este total y lo ponemos en este consumo, ¿cierto? Para
un total, de, que sea la suma de esto más esto, ¿verdad? 17. Entonces, serían 17.14 kilos de producto que se van a hacer, con lo que se va a realizar el intercambio entre los dos países. Entonces, para demostrar, ¿no? Demostrar el intercambio, vamos a utilizar esta tabla de consumo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, dice el problema que los dos países deben de resultar como con una mejoría, ¿no? O sea, sí, deben de obtener un mayor consumo, una mayor producción también. ¿Sí? Como que el intercambio genere algo bueno para las partes, ¿sí? Para las dos partes, que es como el principio que nos da el libro, ¿no? Que un intercambio genera como beneficio en las dos partes, o sea, genera como un bien para las dos partes. Entonces decimos que Estados Unidos, ¿cierto? Produce 1.14 kilos, ¿cierto? 1.14 kilos. Entonces, ¿cierto? Produce esto. Y si Colombia se autoabastece, produciría 2 kilos de carne, ¿cierto? Entonces, si decimos que la idea es que salgan mejoría, que salgan mejor, ¿no? Que produzcan más, que haya mayor consumo, entonces, digamos que Colombia espera tener 2.5 kilos de carne, ¿verdad? Entonces, para 2.5 kilos de carne, 2.5 kilos de carne, ¿verdad? Que es lo que acá está. Y acá Colombia tiene 2 y se autoabastece. Y aquí, generando el intercambio, aspira a obtener 2.5 kilogramos de carne. Entonces, siendo así, ¿no? Toca buscar el costo de oportunidad de la carne, ¿cierto? Entonces decimos que el costo de oportunidad aquí está entre 1.16 y 3, ¿cierto? 1.16 y 3 está el costo de oportunidad de la carne. Entonces, para nosotros, ¿no? Yo tomándolo desde mi perspectiva, le voy a poner 1.5, ¿cierto? Para que quede como equilibrado. Entonces, el precio de la carne lo voy a poner en 1.5, ¿verdad? Entonces, para saber cuánto recibiría Estados Unidos por el intercambio de la carne, se hace los 2.5 kilogramos que va a intercambiar por el costo que nosotros establecimos, o que yo establecí en 1.5, teniendo en cuenta los costos, teniendo en cuenta el costo oportunidad que pues generó la tabla de la primera tabla. Entonces eso nos arroja que Estados Unidos, por los 2.5 kilogramos de carne, ¿cierto? Que está intercambiando con Colombia, va a recibir 3.75 kilogramos de café de Colombia. Entonces, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, si Colombia produjo 12 kilogramos de carne, ¿cierto? 12 kilogramos de café, perdón, menos lo que está intercambiando con Estados Unidos, nos da que ellos producirían y consumirían, ¿no? Ellos consumirían 8.25 kilogramos de café, ya que intercambiaron 3.75 kilogramos de café por 2.5 kilogramos de carne, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, Estados Unidos, ¿cierto? Quien produjo 5.14,
5.14 kilos, ¿no? Menos los 2.5 kilogramos que intercambió a cambio de los 3.75 kilogramos de café, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos quedaría con un consumo de 2.64 kilogramos de carne, ¿verdad? Entonces, esto nos arroja que Colombia tendría un consumo de 10.75 kilogramos de producto. Como Estados Unidos tendría 6.39 kilogramos de producto, ¿cierto? Entonces, el consumo total del mundo, ¿no? De la población del mundo, vendría siendo 17.14, que como lo podemos ver, da lo mismo que lo producido, ¿no? Da lo mismo que lo producido. Entonces, con esta información ya podemos analizar y entender, ¿no? Que el intercambio, este intercambio generado por nosotros, ¿no? Este intercambio entre Colombia y Estados Unidos beneficiaría a las dos partes, ¿cierto? Teniendo en cuenta que si ellos producen y se autoabastecen, obtendrían 6, digamos, Colombia tendría 6 kilogramos de café y 2 kilogramos de carne. Mientras que con el intercambio, ¿cierto? Ellos consumirían 8.25 kilogramos de 8.25 kilogramos de café, que serían 2.25 kilos más que si se autoabastecen, y tendrían 0.5 kilogramos de más si realizan el intercambio, teniendo como resultado total, como consumo total, ¿no? 2.75 kilogramos de beneficio realizando el intercambio. Como también podemos ver, ¿no? Y observar que Estados Unidos también tiene una mejoría, también tiene un beneficio de este intercambio, ya que si él produce y se autoabastece, ¿no? De café, podría producir y podría consumirse 3 kilogramos de café, ¿sí? Ellos podrían consumir 3 kilogramos de café, mientras que con el intercambio podrían consumirse 3.75. 3.75. Y en cuestión de la carne, ¿no? Si ellos se autoabastecen, podrían consumir 2.57 kilogramos de carne. Mientras que realizando el intercambio, ellos tendrían 2.64 kilogramos de carne. Lo que quiere decir que también, ¿no? También salen beneficiados, también obtienen más carne, como 0.1, ¿cierto? Aproximadamente 0.1 kilogramos más de carne, ¿no? Realizando el intercambio. En el total también se ve la diferencia. Si ellos se autoabastecen, tendrían 5.57 kilogramos, ¿cierto? Como se ve acá en la tabla, 5.57 kilogramos de producto, mientras que realizando el intercambio obtienen 6.39 kilogramos de consumo, ¿cierto? Entonces esto acá nos refleja, ¿no? Esto acá nos refleja que esto vendría siendo el consumo en Colombia. Este sería el consumo en Estados Unidos, y este vendría siendo el consumo de la población mundial. Y pues así se realizaría el taller. Entonces este sería pues la solución de mi taller. Y ahí se analiza y se entiende los puntos, ¿no? Se muestra numéricamente
porque el intercambio saldría beneficiado para los dos, el por qué, el qué sucedería si producen y se autoabastecen tanto de café como de carne, ¿cierto? Y acá en esta tablita se analiza el por qué Estados Unidos tiene ventaja comparativa y ventaja absoluta frente a Colombia. Entonces, muchísimas gracias. Espero que todo se haya entendido plenamente y nada más. Pues muchísimas gracias, profe.